matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego! En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2023 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntas y juntos este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto para nosotros, para nosotras, encontrarnos con ustedes nuevamente en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Como habrán podido notar, no soy Ana María Careaga. Yo notaba una voz rara. Ana María está ausente con aviso, ya les vamos a contar. Y la que sí está presente es Anita Fernández. Hola, Oscar. Bueno, le mandamos un beso a Ana María y también está presente Martín. Nuestro operador de cabecera, Martín Loza. Antes de presentar a nuestras invitadas que hoy nos acompañan, porque tenemos de a dos hoy, quiero decirles que, bueno, yo soy Oscar Estellés, coequiper y presentador de este programa, y contarles que Ana María está en Bogotá, en Colombia. Se encuentra en un encuentro, valga la redundancia, organizado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la UEPD de Colombia, que se llama Entre Sombras y Esperanza, el género en la búsqueda y la desaparición. Un espacio de intercambio académico social que contribuye a la visualización de los impactos de la desaparición y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, durante los días 3 y 4 de octubre. Además, va a dictar una conferencia en la Universidad Santo Tomás en la maestría en litigio ante organismos y tribunales de derechos humanos que dirige nuestra amiga, la doctora Luz Marina Monzón. Así sí, que han venido, bueno, hemos tenido acá en esta radio, acá, efectivamente, a Luz Marina, a Constanza, a varias compañeras colombianas. Es impresionante el laburo que están haciendo allá. No, además, la bueno, situación, ¿no? Hay que decir que Ana María es integrante del Comité Asesor Internacional de la Unidad de Búsqueda, que surgió como resultado del Acuerdo de Paz de Colombia, que dificultosa, trabajosamente se está llevando a cabo en Colombia ahora con el gobierno de Petro. Tengo muchas ganas de hablar con nuestras invitadas. Si te parece, antes de presentarlas, vamos a las vías de la comunicación para los que nos quieran dejar mensajes. Bueno, para comunicarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54911 6516 4446, por Twitter ahora es X, según nuestro querido Elon Musk. Es que en todos lados se aclara, antes Twitter. Ahora y Siempre Oca, todo junto. X es por el nombre que le puso al hijo. ¿Viste que le puso un nombre así como X, 1, 2, 3? Una locura. Sí, mi hijo me dice, porque yo no puedo entender, me parece que es una aberración como padre hacerle eso a tu hijo. Da toda la sensación de que está un poco chapita el señor, digamos, más allá de los millones que tenga. Y por Facebook, que es donde estamos saliendo al aire también por la coordinación de Martín, Ahora y Siempre. YouTube, pero bueno, está bien también. Es YouTube, no es Facebook, ¿no?
Bueno, es me YouTube. equivoqué. Bueno, lo que pasa es que el Facebook es de tu época y de la mía también. Y ahí te quedaste hoy. Arañando llegué a la época del Facebook. Lo que supera todas las épocas y es transversal a todos y es una genialidad es el InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp y el mejor. Y es gratis, lo recibís todas las mañanas gratis en tu celular. ¿Cómo tenés que hacer? Mandar un mensajito, puede ser ahora y siempre, al más 54 911 3205 8813. Agendás el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana, tempranito, el resumen de noticias en tu celular, de todo, desde cultura hasta política. Por ejemplo, el Nacional de hoy, la primera noticia habla de Milagros Salas. Dice, Milagros Salas será trasladada hoy a La Plata para ser atendida en el hospital italiano. Su médico, Jorge Rachid, aterrizó a las 7 de la mañana en San Salvador para acompañarla en el viaje. Ella ya lleva 2.818 días privadas de la libertad. 1.424 fueron durante el gobierno de Macri y van 1.394 en el gobierno de Alberto Fernández. Yo no quiero que se termine este gobierno con Milagros Salas preso, bueno, lo repetimos siempre. La noticia que era de InfoSiberia de primera hora de la mañana ya quedó levemente desactualizada porque efectivamente Milagro está en La Plata, está internada en el hospital, viajó con Rachid y con su abogada. Ya lo tenemos para comentar en nuestro repaso noticiero de la segunda parte del programa. Pero ahora vamos a conversar con Marisa Mazzone y Bettina Axelrad, autoras del libro Justicia por Armar, a quienes, si me ayudas, Anita, presentamos. Dale, voy a presentar a Bettina. ¿Sabés que yo recién antes de entrar decía, ay, ¿cómo se pronuncia el apellido? Axelrad, no me quería trabar. No es tan difícil, ¿no? Es tan difícil. Uno de los compañeros me dice, pensá en Axel. Sí, me decían Axelrod en una época. Bueno, Bettina, que acá la escucharon, es licenciada en Ciencias de la Educación en la UBA, profesora de Educación Primaria, diplomada en Ciencias Sociales con orientación en currículum y prácticas escolares en contexto, Flaxo 2002 y especialista docente de nivel superior y educación, y TIC. Ahora me vas a decir qué es TIC. Las nuevas tecnologías. De la información y la comunicación. Exacto. Hemos tenido también acá un invitado. Yo me quedé en las viejas tecnologías. Es coordinadora del área. Son nuevas, que avanzan muy rápido. Es coordinadora del área de Ciencias Sociales en la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Nación. También es autora de textos escolares y materiales de formación docente y se desempeñó en diversos ámbitos educativos, en cargos docentes y de gestión en educación primaria, media y superior. Y la otra invitada es Marisa Mazzone, profesora UBA, licenciada en Historia, también de la UBA, especialista en Ciencias Sociales con orientación en currículum y prácticas escolares en contexto, de Flaxo, y lectura, escritura y educación, también de Flaxo. Doctora en orientación en educación de UBA, es profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Didáctica y Prácticas de la Enseñanza de Historia, y autora también de textos escolares, materiales de formación docente y artículos académicos publicados en diversos congresos y libros. Su línea de investigación se relaciona con los materiales escolares, las prácticas de lectura y escritura y la cultura digital en la enseñanza de la historia. Así que, hechas las presentaciones, le damos la bienvenida formal. Hola Marisa, hola Bettina. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, juntas escribieron Justicia por Armar, que es un librito que, bueno, los que nos escuchan en radio no pueden ver, pero los que estén por YouTube lo van a poder o en ver. Facebook, seguro después subo una foto que así en el Facebook. Vamos también a pedirle a Pablo que mande ver. una foto para no dejarme mal parado. Está buenísimo. Ahora, o sea, les voy a preguntar. A mí me gusta porque es una idea que siempre me pareció piola, agregar QR en algunas situaciones para ampliar algo más sin hacer largo el texto, ¿no? Para complementar. Incluso no solo para reducir el texto, sino que para que no le saque contexto a lo que uno está explicando, pero que después
se pueda ver algo más. Y vi que, bueno, que el libro lo tiene. Yo primero querría saber por qué este libro. O sea, cómo llegaron a decir, bueno, hagamos esto. Lo que nos pasaba es que las dos venimos trabajando juntas hace tiempo en formación docente, produciendo materiales para los maestros y las maestras y también para los niños y niñas. Y este año son los 40 años de democracia. Ya cuando se habían cumplido los 30 años, habíamos empezado a generar una producción así como más acotada, más casera, para pensar justamente el eje de este libro, que es la búsqueda de justicia en democracia, ¿no? Y nos parece que con todo lo que conocemos de libros de texto, este tema nunca estaba organizado en un solo material. Pensamos que había mucho para divulgar a los niños más chicos. Y jóvenes. Y jóvenes, okay. A los jóvenes también, de principios de la escuela de la escuela secundaria. De la escuela secundaria. Sí. Porque, bueno, nuestro recorrido tiene más que ver con lo escolar, pero siempre encontrábamos que había una falta de material de divulgación. Entonces, una cosa es escribir textos escolares, y un material como este, bajo una temática concreta, nos permitía, igual enmarcado dentro de los 40 años de democracia, que además, si bien lo pensamos en relación con esto, lo que sería una efeméride, ¿no?, de pensar en los 40 años, pensamos que va más allá, ¿no? Un poco para atrás y un poco hacia adelante, pensando... y hoy, hace un rato, conversábamos de cuando lo pensamos originalmente, tenía un sentido, fuertemente, pensando la democracia y pensando la dictadura desde la democracia, y hoy en día ya cobra además un plus, ¿no? Una necesidad de poder pensar esta idea de la construcción de la justicia, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Sí, ¿no? Digamos, con lo que está pasando estos tiempos tan difíciles, ¿no?, y tan extraños, porque si uno se pone a pensar, bueno, yo leía que ustedes hablan, tuvo avances y retrocesos, y tal vez lo veían en algo así. Nosotros acá muchas veces nombramos ese 2x1, con las plazas de todo el país explotadas, con las canchas. Yo me acuerdo que vine a la marcha, y de la marcha me fui a la cancha de River, y la cancha de River estaba con el cartel de no al 2x1, y lo mismo sucedía en recitales, en otras canchas, porque después me mandaban fotos amigos que iban a otros lados, que entraban con las banderas, y uno dice, ¿cómo puede ser que pasemos en pocos años, porque son pocos años, a que tenga chances de ganar un tipo nefasto como Milei, que dice con una impunidad absoluta las barbaridades que dice, ¿no? Y con una, bueno, un proyecto de vicepresidenta, sí, para el olvido. Lo que pasa es que, bueno, hay en esos avances y retrocesos, obviamente hay chispazos, como por ejemplo que el tema de los derechos humanos haya podido ser incluido en la agenda del debate presidencial merced a la votación de la gente, digamos, lo cual, aunque sea una votación por Google, un formulario Google que vaya a saber cuántos votos en sí mismo tuvo, no es menor el dato de que se logró imponer algo en la agenda de... ¿Ustedes sienten que el 24 de marzo, que en principio fue resistido por los organismos cuando se instauró como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿cómo lo evalúan ahora en perspectiva, digamos, con unos cuantos años ya de recorrido de ese 24 de marzo incorporado a la currícula escolar? Nosotros tenemos una mirada bastante particular respecto de eso. Si pensamos en la escuela primaria, ese 24 de marzo generó la entrada prácticamente del tema a la escuela primaria. Era un tema que aparecía más en la escuela secundaria, que tiene que ver con otros aniversarios, digo, desde muy temprano, a fines de los 80 y principios de los 90, ese tema estaba en la escuela secundaria, estaba en relación con el 16 de septiembre, el aniversario de la Noche de los Lápices, estaba con una figura que siempre comentamos, que es los profesores y las profesoras que realmente tenían una vocación de pensar que los jóvenes tenían que
que conocer ese pasado doloroso, ese pasado reciente, que se convertían en emprendedores de la memoria, decimos, ¿sí? A pesar de que tal vez todavía los temas estaban tímidamente en los diseños curriculares o en los libros de texto, y había una voluntad de muchos profesores y profesoras de instalarlo. Ahora, también es cierto que a veces el formato efeméride tiene como sus limitaciones, ¿no? Digo, uno dice, bueno, efeméride, es lo que ¿qué quiere decir la palabra efeméride? Esto siempre lo compartimos en los espacios de formación docente. Quiere decir lo que se recuerda en un día. Bueno, es bastante más complejo que lo que se recuerda en un día. Entonces, ese formato efeméride es un modo de ingresar el tema a la escuela, pero con algunas limitaciones. No es un tema de enseñanza. Sería un tema, o sea, tiene un propósito cuando es efeméride, ¿no? Cuando se lo recuerda, se reflexiona ese día, es una manera de entrar a la escuela, y lo interesante también es que surge por necesidad y un poco también como impuesto de abajo hacia arriba, ¿no? Que no es la efeméride que el Ministerio de Educación de algún momento o se baja como línea, aunque se imponga luego, surge desde la necesidad de docentes y estudiantes para traer el tema en las escuelas. Entonces, para nosotras es un espacio de discusión, de reflexión de ese día, pero requiere ir más allá cuando pensamos en la enseñanza. Claro, pero no sé, yo pienso, ahí comparto con ustedes a ver qué opinan, pienso que eso permite una introducción que después también depende un poco del docente, ¿no? Porque al menos yo lo que he visto en mi experiencia y, ¿no?, de lo que uno ve de sus hijos, los hijos de los amigos y demás, que tengo un amplio espectro, porque el mío más grande tiene 20 y el más chiquito 9. Entonces, fui pasando como por distintos secundarios y bueno, y el más chico que está en la primaria. Y este año, por ejemplo, en la escuela, todos hicieron escuela pública, entonces eso también, o sea, veo cómo se manejan y las diferencias que hay y las particularidades de los docentes y las ganas que le ponen. Hicieron el mes de la memoria, varias veces hacen así, a veces hacen la semana, a veces hacen el día, a veces hacen el mes. Y hay veces que traen cosas muy interesantes para que ellos trabajen, para que ellos discutan, para que ellos piensen. Me pareció muy interesante. Y en una escuela, por ejemplo, una maestra, o sea, el trabajo que hizo fue que le pregunten a sus familias qué fue ese día, qué pasó ese día, qué significa. Pareció interesante también porque es como que, bueno, ahí ya sabes con qué vas a trabajar. Y esto que hicieron ustedes, este libro, este material, como otros libritos, ¿no?, que uno va acercando, también me parece que pueden ayudar al docente y que se trabajan con los alumnos, que es como un ida y vuelta, ¿no? Porque no sé qué te encontrás vos, por ejemplo, en el aula, pero como que los pibes a veces, las pibas te sacan como algunas preguntas difíciles, porque son muy directos, pero que están buenas también para discutir con todos. Ahí nosotras siempre pensábamos que este libro, y lo decimos todo el tiempo, está pensado, diseñado para niños y jóvenes, pero también es cierto que todos los materiales son como llaves para el docente, digamos, son como grandes herramientas que le van a permitir ingresar un tema, profundizar sobre un tema, la historia en la escuela tiene que ver con los materiales que se crearon especialmente para la escuela, como es un manual, pero también con muchos otros materiales de divulgación, que puede ser este libro, que puede ser un documental de Canal Encuentro, que puede ser un material de las redes sociales. O sea, hoy los materiales están como mucho más diversificados y en ese sentido, y también por nuestra propia experiencia, pensábamos que este eje de trabajo de la justicia podía resultar interesante para pensar la dictadura en la escuela. Te anticipaste a la pregunta. Yo iba a preguntar justamente qué buena idea el hecho de focalizarse en la Argentina hay una tríada que es memoria, verdad y justicia, pero digamos, el hecho de enfatizar en la justicia es muy interesante porque habla de la vigencia de un reclamo que no cesa hasta tanto no exista
justicia para todos los que se juzguen todos los procesos, digamos, ¿no? O sea, sí, en el recorrido del material está este vaivén que vos comentabas recién, es un proceso de construcción y que está abierto, no está cerrado. Entonces, y justamente lo que tiene que ver con la construcción de la verdad, de la memoria y de la justicia, está a lo largo de todo el material. Y además, si bien en la escuela se abren preguntas, este material ofrece bibliografía, ¿no? En la cual fundamentar algunas discusiones que se dan en el aula. Entonces, no es solamente qué opina cada uno por lo que escucha, por lo que lee algún mensaje, sino ofrecer materiales de lectura e imágenes, porque bueno, hay un recorrido con las imágenes que nosotras adrede utilizamos para poder dar cuenta de que las imágenes en sí son para leer también, no son ilustrativas. Claro. Es decir, que las imágenes también narran y que una foto se puede convertir en un documento en términos de eso, de evidenciar un proceso. Y acá, retomando a Bettina, nosotros pensamos ahí el tema de las preguntas, ¿no? Digo, hay una cantidad de preguntas que fuimos pensando para cada capítulo, pero por ejemplo, en el capítulo 1, una de esas preguntas es ¿cómo son posibles los juicios? Escribimos en presente histórico, lo escribimos todo el tiempo en presente histórico. Digo, fue difícil escribir pero pensábamos justamente que podía dar cuenta con más... de manera más cercana a esta idea de que es un proceso permanente de construcción, ¿no? Y la pregunta ¿cómo son posibles los juicios? Es pensar en, bueno, cómo fue el fin de la dictadura, qué características tiene ese fin de la dictadura que permitió este juicio que es muy distinto a otros procesos latinoamericanos, ¿no? Y del mundo, que también quisimos mostrar en el capítulo final a través de un mapa. Y para nosotros siempre decimos, ¿no? Instalar preguntas por parte del docente, que es como nuestro lugar natural de trabajo, también es un modo de ofrecer a que los chicos hagan preguntas, ¿sí? Digo, es como prepararlos para que hagan preguntas. Entonces, bueno, por eso cada capítulo tiene sus preguntas, que no son solo preguntas que apuntan a narrar los procesos, sino también a explicarlos, que era lo que nos proponíamos. Sí, eso me encantó. Yo lo que sentía es como que eran preguntas preguntas que a la vez dan respuestas y que generan intrigas también, porque es como todos son disparadores donde pueden ir más allá. Si hay algo específico que quieren saber, no sé, tienen ahí en una parte esto que vos decías, que el proceso de justicia acá fue distinto que en otros países. Entonces van, creo que es hacia el final, ¿no? Que es como un cuadro con lo que tienen en otros países. Sí. Y entonces también pueden ellos ir viendo eso. Bueno, a ver, dice que en Paraguay hubo un descubrimiento de los archivos del terror. ¿Qué será? O sea, es como que esto les abre un universo histórico de su país, de la situación porque digo, la dictadura acá no fue ajena a otras dictaduras, no fue algo independiente, ¿no? Entonces, ¿a qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en Latinoamérica? Y cuando a uno, a los pibes, a las pibas, les genera intriga, ellos quieren, porque al menos lo que yo siento, que en esta época en que se desprestigia mucho, que no les interesa nada, que no, sí les interesa. Lo que pasa es que tenés que captarlos, o sea, tienen que interesarse, tienen que ir ellos también a buscar. Tal vez no les gusta que les dé todo servido, y a nadie le gusta, porque si nos ponemos en ese lugar, si uno viene con esto es así, yo lo tengo que asumir, y a mí tampoco me gusta, ¿no? Como que genera rechazo. Me parece que esto, planteado con preguntas, con datos, con lo abierto de la historia, porque además ponen eso ustedes, se está haciendo, por ejemplo, algo buenísimo que no está en muchos lados, son los juicios a los civiles, ¿no? Sí. Que es un proceso muy lento y que ellas
ponen algunos inicios, algunos puntapiés, y ponen Ledesma, y después, a partir de ahí hay un montón de material, ¿no? ¿Qué repercusiones va teniendo? ¿Qué comentarios llega? Bueno, o sea, ¿cómo se sienten con todo esto? El título y la tapa ya está abriendo un montón de repercusión interesante. Nos están invitando de muchos lugares, así que estamos muy contentas porque, bueno, es parte de lo que nos proponíamos, que era, bueno, divulgar y hacer, invitar a la reflexión sobre este tema en particular. Entonces, nos parece que lo está abriendo. Y con respecto a lo que vos decías recién, de todo el libro está abierto, porque el tema, la cantidad, datos que nosotros precisamos, pero que en realidad no terminan acá, ¿no? Cuando hablamos de nietos, nietas recuperadas, ponemos fecha en la que está ese dato, justamente porque nos pasó que, cuando ya estaba en imprenta el libro, aparece un por nieto. Suerte. Por suerte. Nieto, Y pensamos claro. que esto va a seguir sucediendo. Entonces, Por eso, para armar. Exactamente, por armar, que Claro. se va construyendo. Pero vos es que además, me haces acordar, Ana María siempre dice que en todo este proceso es la reconstrucción, que siempre estuvo del lado de las víctimas, de los sobrevivientes y de los familiares y el movimiento de derechos humanos. Es un rompecabezas que le faltan muchas piezas todavía. Y esa idea de work in progress, por decirlo feamente en inglés. No, háblame en español. No. Si me agarra Conrado Geiger me va a retar. Se ríen todos acá porque es un compañero de la radio que tenía un programa, no tiene más por ahora creo, se llama Pensando en Nacional, y que había que traducir y decir, hablar en criollo, nada de... Bueno, quiere decir, proceso en construcción, y es cierto realmente, o sea, es inacabado y se va completando las piezas a ese rompecabezas que le faltan, los agujeritos se van llenando poco a poco, digamos, ¿no? Efectivamente, digo, este dato que compartía Bettina también nos pasó en relación con otras cuestiones. Digo, justo una de los capítulos inicia con una imagen de la ESMA y en esa misma semana que estaba recién editado el libro, así como con olor a nuevo, ¿sí? La ESMA es declarada Patrimonio de la Humanidad. Exacto. Claro. Y entonces era como, esto que decimos todo el tiempo, de que estamos contando una historia socialmente viva, cuyas heridas están abiertas y que es abierta esta historia, y justamente por eso el Justicia por Armar, aparecía esto, digamos, como que en 2 semanas se había desactualizado el dato de la... Nos pasó con un montón de cosas. Claro. Pero al mismo tiempo también nos encontrábamos con que el libro abre, y nos propusimos con fuerza eso, y no resultó fácil, como preguntas que también están en el debate público en relación con este tema. Digo, por ejemplo, en el inicio del capítulo 2 hay como algunas plaquetitas de texto. Esto es muy de lenguaje de editorial, lo de plaquetitas, algunos recuadritos, algunos recuadritos de texto que generan preguntas como quién es el responsable de la violencia, e incorporar el concepto de la teoría de los 2 demonios, y poder explicar y poder posicionarse respecto de esa cuestión. O, por ejemplo, qué son crímenes de lesa humanidad, también un tema que está hoy en cuestión. Esas cuestiones que aparecen en los debates públicos, y que creemos que los niños, las niñas y los jóvenes tienen que poder tener herramientas para leer ese debate público y para comprender, ¿sí? Acá quiero agregar algo más que para nosotras es muy importante, que está en las primeras palabras que escribimos, que es que recibimos la asesoría histórica de una persona que para nosotros es muy valiosa y que es una gran especialista del tema, que es Marina Franco, doctora en Historia,
ella dirige el doctorado de la UNTREF, y realmente fue una lectura muy comprometida la de ella, y queremos agradecerlo en este lugar. Acompañó en toda la escritura del material. Bueno, acompañamos también desde Caput. Sí, porque, digamos, como decía Anita, no es difícil de transmitir por radio, pero la estructura del material tiene mucha preponderancia lo audiovisual, digamos, lo visual, muchas fotos, dibujos, cuadros sinópticos, mucha preponderancia estas plaquetitas que decías vos, Marisa, es decir, los recuadros con destacados, con tramas de colores para resaltar algo, aunque el libro está en blanco y negro, digamos, pero con tonalidades que hacen, dirigen el ojo y orientan y precisan un poco la lectura. Y además es un libro que tiene no una excesiva cantidad de texto, de modo tal que pueda ser absorbido por generaciones que están más acostumbradas, como uno les llama a veces, quizás injustamente y en forma despectiva, generación Twitter, digamos que... No sé si es una cuestión generacional, pero digamos, hay como una necesidad de lectura más rápida y de obtener información más sintética enseguida. Y de obtener más... No, porque la verdad que es increíble como o sea, es la forma... Porque se pasaron por todos los años de historia, de memoria y desmemoria. Estamos hablando de 40 años. Claro, increíble. Pero yo vuelvo a un tema que me parece fundamental, que es justamente la educación, ¿no? Y bueno, y que una parte muy importante de la educación se da en las escuelas, porque además es la parte formal y por donde todos pasamos independientemente de las familias que tengamos, el lugar en el que nacemos y lo que opinen nuestros familiares, ¿no es cierto? Y pensaba que tal vez también estos desvaríos que hay y bueno, y esta necesidad de justicia por armar y de estas cosas... Y en realidad es una pregunta, lo pienso, pero se los pregunto, si ustedes lo ven así, porque ustedes están trabajando ahí. Es como hay también una cuestión generacional. Muchos de los docentes ahora son docentes nacidos en democracia, que no han vivido esta historia, que si bien son crímenes de lesa humanidad y nos afectan a todos y a ellos también, porque al faltar una generación, o sea, toda la propia historia de ellos y cómo estamos y lo que falta y lo que se hizo en este país tiene que ver con eso, pero ellos no lo vieron directamente. O sea, ya crecieron en democracia y les parece algo muy lejano, siendo que para historia de un país son muy pocos años. Que no vivieron tampoco el juicio de 1985, ¿no? Claro. No lo vivieron. No vivieron, o sea, lo ven como que hay gente que, incluso que pueden estar de acuerdo, no lo estoy diciendo, pero les parece como puede ser más... que tengan información y que estén formados en cuanto a la historia, no la vivenciaron, no vivieron ese proceso de inicio de la democracia y lo que no estaba, o sea, lo viven como algo, como posibilidad y que ya está dado. Que está dado y que a nadie se le ocurre que lo puede perder, ¿no? Entonces, creemos que sí, es un material no solo para las jóvenes generaciones, sino también un buen material para docentes que necesitan no solo información, sino formas de explicar este proceso tan complejo. De hecho, en esa idea de explicar, nosotros fuimos organizando el libro a partir de grandes periodos, ¿no? De pensar, bueno, un primer periodo que tiene que ver con el juicio a las juntas y con los tiempos de investigación y justicia, un tiempo de investigación y justicia que se empieza a quebrar con la ley de punto final y después el resto de las leyes de impunidad, ¿no? Digo, y después pensar también, bueno, qué pasó con esas leyes, cómo se llegó al indulto. Digo, es también la idea de construcción, ¿no? Esto que vos planteabas, Anita, que dice Bettina, de, bueno, esta democracia
que puede ser una democracia imperfecta, que tiene muchas deudas, ¿sí? Tiene un modo de construcción. Y este es un eje posible. Tal vez pueden existir otros ejes para trabajar esa idea de construcción, ¿sí? Pero entender que es una democracia que no está dada. Y al mismo tiempo, una de las cosas que nos planteábamos era, bueno, en general la idea de democracia en la escuela se trabaja como bueno, es una forma de gobierno, ¿no? Y es una idea como abstracta, ¿ya? No hay una idea de esa idea de construcción, de que de pronto Alfonsín pensaba que tal vez no seguía gobernando la semana siguiente, ¿no? Y mucho de esto lo fuimos reconstruyendo y nos lo planteábamos, bueno, ¿de qué modo podemos transmitir eso? Digo, en el capítulo, por ejemplo, que hablamos del juicio de las juntas, bueno, fue transmitir que en la calle había gente que estaba reclamando por el avance de ese juicio y otros que estaban en oposición. Entonces, claro, que es un tema en conflicto, ¿sí? Claro, siempre es un territorio de disputa, digamos, ¿no? Exacto. Sí, la movilización social también como empuja para tomar ciertas decisiones, que esto también, lo que vos planteabas del 2x1, o sea, mostrar que no es solamente decisiones desde el Poder Judicial ni desde el Poder Ejecutivo, sino también la movilización social y las decisiones políticas también acompañan a la posibilidad de que avance la justicia, ¿no? Claro, porque incluso ahora con este negacionismo sobre un tema caro, digamos, al movimiento de derechos humanos, que es la cifra de los 30.000. Enseguida surgieron, desde la famosa carta que escribiera Duval del Bueno contestándole a Graciela Fernández Meijide, que cuestionaba la cifra y todo lo demás, en donde daba un montón de razones muy sólidas y muy, muy didácticas, la forma en que explicaba por qué estamos hablando de 30.000. Y ahora se reverdeció la nota famosa de Alconada Mom del año, creo que es del 2007 o algo por el estilo, en donde está hablando de un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos que habla de 220.000, de 22.000 muertos. Entonces, si hay 22.000 muertos en el 78, para los que les gusta esta matemática tenebrosa, ¿no? de cifrar todo, si en el 78 había esa cifra, ¿por qué no puede crecer, incluso superar esa cota que se puso simbólicamente en los 30.000? Digamos, como reacciones de la sociedad civil a determinado tipo de, lo que decían ustedes, ¿no? Es decir, de validaciones de parte de la sociedad civil, que no es solo desde lo institucional, sino que a veces lo institucional necesita apoyarse en estas reacciones de la sociedad para poder tener fortaleza, digamos. Sí, ahí también nosotras justo charlábamos esto antes de ingresar, decíamos, bueno, también es importante pensar por qué no se puede establecer fehacientemente un número, que tiene que ver con el carácter clandestino de la represión, obviamente, ¿sí? Con que no han dejado prácticamente huellas, digo, con que los testimonios de familiares y de víctimas son fundamentales para esa reconstrucción, que por otro lado la figura de víctimas es bastante más amplia que el detenido desaparecido, porque hubo gente que estuvo desaparecida, pero después fue liberada. Hay otras víctimas que son los sobrevivientes, de los que en general se habla poco, ¿sí? Hoy se está empezando a pensar en que los niños también fueron víctimas, que no fueron solamente testigos. Entonces, me parece que volvemos un poco al inicio de la conversación, ¿no? Digo, esta idea de que es algo abierto, pero lo que a nosotras nos parece fundamental es que este libro pueda aportar de alguna manera a la construcción de argumentos alrededor de estos debates. Claro. Eso me parece que es fundamental. Sí, es fundamental justamente porque, bueno, un poco porque hace falta, necesitan información, y por lo que hablábamos de una cuestión generacional, también porque está muy bien organizado, también porque a las preguntas que van haciendo, porque eso también es generacional. Antes no se preguntaba tanto, no sé si los niños, las niñas tenían tanto derecho a preguntar en las escuelas. Ahora nos encontramos tal vez con docentes que no,
pero uno critica al docente cuando no deja preguntar a los niños, no critica a los niños por preguntar, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido me parece muy interesante poder dar estos argumentos, el hecho de que los genocidas no dan, o sea, ellos son los que fehacientemente saben todo lo que hicieron, ¿no? Dónde están los desaparecidos, quiénes son, los hijos de los desaparecidos, las casas en las que estaban y estaban los niños, la familia, o sea, absolutamente todo lo que hicieron. Y son los que callan, ¿no? Toda esa información y la ocultan. Entonces, también uno poder, con esa información, que era información que antes me parece que la mayoría tenían porque lo habían vivido o porque lo habían realizado, por la propia sociedad callaba, por miedo no decía, o sea, lo habían vivido también en carne propia, aún sin ser víctimas. Entonces, cuando avanza la sociedad y dice, sí, la verdad que eso yo lo viví, el miedo estaba, yo no sabía nada, pero mi vecino desapareció, entonces sí sabía, ¿no? Ahora hay que dar esos argumentos. Y además pensemos que durante mucho tiempo, digo, yo estaba en la escuela secundaria en la primavera alfonsinista, digo, veíamos cine, leíamos libros que tenían que ver con esa cuestión. Digo, los documentales en la Argentina se empiezan a multiplicar para contar las muy diversas aristas de la dictadura y digamos, y quienes nos formamos en ese momento, tal vez no todos, porque también tenía que ver con las historias familiares, con las propias búsquedas, digo, con los lugares donde estudiábamos, pero el tema estaba también desde otros lugares. Digo, el cine argentino mostró muchísimo, ¿no? Hoy nosotros podemos hablar de algunas películas que fueron históricas, no sé, que también pueden ser criticables, como La Historia Oficial, digo, sí, ¿no? Pero que fue una película que en los 80, o La Misma Noche de los Lápices, con las que yo, digo, La Noche de los Lápices fue un lugar de la memoria de la dictadura en la escuela. Claro. Puede ser hoy, vuelvo a esto, criticable la visión de que mostraba a los jóvenes totalmente despolitizados o que, digamos, o que solo luchaban por un boleto estudiantil. Hay muchas cosas para revisar, sí, pero de alguna manera la película Argentina 1985 vuelve a poner sobre... Eso te iba a decir, ¿no? Digamos, Sí, la misma película, a pesar de la encarnación de Estracera como un héroe en el sentido clásico de la narrativa cinematográfica, es decir, poner el eje en eso, pero pensaba también en El Juicio, una película de Ulises de la Orden, que lo tuvimos aquí en el programa, que dura 3 horas y es un documental que cuenta la historia del juicio pura y exclusivamente a partir de las cintas de video filmadas durante la duración del juicio. Digamos, el tipo se miró con su equipo 530 horas de juicio, las planilló, las acomodó y hizo una película de montaje que es extraordinaria porque no te da respiro y en 3 horas te cuenta una historia apretadísima, pero con colmos muy bien logrados, con hallazgos como los testimonios de las intervenciones de los abogados defensores que dicen más y mejor a veces que los propios fiscales, ¿no? Hay todo un ejercicio digamos, de armar esa justicia que ustedes están invocando en el libro. Yo no quiero interrumpir, pero nos enganchamos tanto que acabo de ver la hora. Nos estamos pasando de nuestra hora. No, podemos saltear la pauta. Martín nos deja, así que yo te diría que vayamos a los parroquiales, porque tenemos como muchos compromisos. Y después le pedimos un cierre a las invitadas. Bueno, ya lo dijimos, está en La Plata, trasladada por Aerolíneas Argentinas, acompañada por Rashid y su abogada Alejandra Cejas. Milagro que pudo viajar sin custodia y sin tobillera. Rashid posteó hoy más temprano: Milagro ha sido internada. Desde hoy todo comunicado referido a su salud será emitido por el director médico del Hospital Italiano de La Plata, el doctor Roberto Martínez. Bueno, Santiago Maldonado. Le mandamos un abrazo a Sergio, a su hermano. Frente a las declaraciones de la candidata Patricia Bullrich, reproducimos un mensaje de Sergio Maldonado. Sos una mentirosa, Patricia Bullrich. Los gendarmes no están absueltos, siguen imputados. ¿Cómo van a ser inocentes si todavía no hubo juicio? Mentirosa.
Santiago estuvo desaparecido, hablando de desaparecido, 78 días. Gracias Miriam Bregman por el reclamo. Justicia por Santiago Maldonado. Bullrich es responsable. Esto escribía en redes sociales. También digamos que se va a inaugurar un mural en memoria de Eduardo Mingo Gulone, compañero socialista de Ituzaingó, el sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana en Bransen y Gabriela Mistral. Es un referente ineludible del socialismo de Ituzaingó. Fue un militante obstinado e inclaudicable. Cada día de su vida lo dedicó a luchar por una sociedad más justa, más digna de ser vivida. Atendía un kiosco en esa esquina, y en esa misma esquina se va a emplazar el mural que va a ser inaugurado este sábado. Era un punto de encuentro de todas y todos con Mingo, de discusión política, la risa y la ironía. Sigamos. Yo voy por el libro de Mariana Dufour, también le mandamos un fuerte abrazo, autora junto a Javier Corcuera del libro Revolución es la palabra, una celebración al viejo anarquista, obviamente que se refiere a don Osvaldo Bayer. Dice Mariana de la vieja Europa, inicia octubre y revolución es la palabra, vuelve a militar la poesía. Esto, a ver, se presenta el 16 de octubre en Alemania. Sí, acá a la vuelta. Acá nomás. Pero bueno, para les que estén en Alemania, se nos van, es una maravilla porque va recorriendo el mundo. Sí, sí. El 27 en Ginebra. Nos vamos acercando. Y el 3 de noviembre en el Colegio Mayor Argentino con acompañamiento de Cecilia Meirovich. Y culmina en la Fundación José Saramago en Lisboa, el 3 de noviembre. Un abrazo a Mariana y a Javier también. También vamos a referirnos a la Feria del Libro y la Cultura Cubana, que se va a realizar el sábado 7 de octubre en la Casa Patria Grande de la calle Carlos Pellegrini 1289. Va a haber todo tipo de actividades simultáneas de ajedrez, intercambio de lecturas, música, y se va a presentar el libro El renacer de las cigarras, la dictadura no pudo con las mujeres argentinas, de Edelberto López Blanch, que cuenta con su preciado testimonio y contribuye a la construcción de la memoria. El conversatorio se desarrollará el sábado 7 de octubre a las 18, repetimos, en la Casa Patria Grande, Presidente Néstor Kirchner, Carlos Pellegrini, 1289. Ahí está invitada y ahora sabemos que va a poder concurrir nuestra Ana María Careaga. Ahí estaremos acompañando. También tengo uno de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un acto de reparación histórica de legajos. Esto me parece súper importante. Cuando se hace reparación de legajos en los trabajos, en las escuelas y demás. Acá se trata de 11 trabajadores de la CENEA detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Dice, los esperamos el martes 10 de octubre a las 14 horas en el Salón Emma Pérez Ferreira del Centro Atómico Constituyentes para conmemorar juntos un día histórico de memoria, verdad y justicia en nuestra institución. El acto además va a ser transmitido en directo desde YouTube, www.youtube.com, y ahí ponen la barra @CNEA, es con AA, CNEAARG de Argentina. Y también hay un mensaje de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que dice: atención madres y padres de estudiantes secundarios, ya que estamos hablando de la escuela y los estudiantes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está presentando demandas millonarias a quienes reclamaron por mejores condiciones en los colegios. Si recibiste una de estas demandas porque tus hijos, hijas ejercieron el derecho a peticionar a las autoridades, comunícate con nosotros para obtener asesoramiento legal. 0800-122-5878 o más 5411 4091 7352 o a denuncias@jus.gov.ar. Bueno, y esto lo dijimos, pero bueno, todavía queda una fecha, así que repetimos, taller sobre los inicios de un análisis, técnica y ética, organizados por la ABBA, Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, coordinados por Julio Riveros y Federico Bondarovsky.
Esto es los sábados 9 y 23 de septiembre, lo habíamos dicho, pero todavía está vigente el 7 de octubre de 10 a 11 y media en Ascuénaga 767, tercer piso. ¿Te parece que antes de ir a nuestros seres queridos le pidamos un cierre? Pues una reflexión final a nuestras invitadas, por favor. Bueno, en principio agradecer porque además hicieron una lectura hiper detallada y hermosas preguntas que nos hicieron. Y bueno, es nuestro anhelo que poder provocar con este libro y también invitar también de manos de las y los docentes a acercar esta temática a los jóvenes y niños, niñas de las escuelas. Así que, bueno, agradecer esta participación y esta posibilidad. Lo mismo digo, volver a agradecer esa lectura atenta, esa lectura entusiasta, esa lectura detallada que nos permitió charlar todo este rato. Bueno, yo les agradezco a ustedes y además les pedimos que nos cuenten a medida que vaya avanzando esto y tengamos un nuevo encuentro. Pueden volver, si quieren, el año que viene a ver cómo siguió esto y contarles que ahora, como van a escuchar, ahora Oscar va a presentar, nosotros tenemos un espacio dedicado a nuestros seres queridos. ¿Vamos ahí? Vamos con la cortina, Martín. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Eduardo Oscar Surraco Britos, el negro, detenido desaparecido el 30 de septiembre de 1977, junto a su cuñado Rodolfo Casares, esposo de su hermana Susana. También está desaparecido el negro Rodolfo Casares. Militaban en el PRT-ERB. Tenía otros hermanos que también están desaparecidos. Basilio, el 14 de marzo del 78, y Carlos Surraco, el 4 de abril del mismo año, presente. Y también queremos recordar a María Victoria Walsh, muerta en la denominada masacre de la calle Corro, en el barrio de Villaluro de esta capital, el 29 de septiembre del 76, un año después de cumplir 26 años. Era la hija mayor de Rodolfo Walsh. La casa donde ella estaba, con otros militantes de la organización Montoneros, resistió el ataque de más de 150 efectivos del ejército. Estaba casada con Emiliano Costa y tenía una hija de 1 año que después le fue entregada a la familia de su esposo. Al quedarse sin municiones, se quitó la vida. Vicky pudo elegir otros caminos, decía Rodolfo en una carta, que eran distintos sin ser deshonrosos, pero que el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ellas, vivió para otros, y estos otros son millones. Presentes. Bueno. Nos vamos. Llegó la hora, ya nos vamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos con Los dinosaurios de Charly García, los dejamos con Ernesto Giacomini y Matafuego, y será hasta el miércoles que viene. No sin antes desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra querida amiga Mariú Carrera, actriz, dramaturga y militante por los derechos humanos, que además se va a España a difundir su arte escénico. Feliz cumple, muchos éxitos. Feliz y cumple, hasta el Mariú. miércoles que viene. Chau, chau. Escuchen el sonido de los dinosaurios.
cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hoy Chicha se nos fue. En Capó. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela de